Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Estamos agradecidos al Señor por una nueva oportunidad que nos da de continuar con este diplomado de discipulado y avanzando en la lección número 5 y la lección número 6 del primer libro, Mi Identidad en Cristo. La semana pasada no tuvimos el tiempo de clase porque sabíamos que todos, incluyéndome, estábamos dedicados a esa parte de la evangelización y a nuestros programas de Semana Santa en la iglesia. Pero aquí estamos de nuevo para continuar estas clases. He visto con mucho agrado a los comentarios que han hecho en los foros de diálogo, todos los que han podido hacerlo, y realmente ha sido muy edificante poder leerles y poder verles intercambiando ideas y opiniones en los foros de diálogo. Y también, bueno, haciendo su cuestionario en línea. Sé que algunos todavía no lo han hecho, pero recuerden que vamos a tener 24 semanas y esta es solamente la semana número 3. Entonces, vamos a tener tiempo suficiente para hacerlo y con mucha paciencia, y en lo que requieran ayuda vamos a estar disponibles para poder ayudarles. No piensen que no piensen que es una molestia para nosotros y para mí especialmente poder ayudarles en cualquier cosa que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Estamos realmente para esto y dispuestos a poder ayudarles y apoyarles en todo lo que sea necesario para que usted pueda tener el mayor aprovechamiento posible a lo que estamos haciendo. También me gustaría recordarles que lo que nosotros estamos haciendo aquí de manera por Zoom y usando el aula virtual, eso usted puede hacerlo con su equipo de líderes, con su equipo de liderazgo en su iglesia local. No va a necesitar usar la plataforma Moodle ni el aula virtual, porque usted va a estar presente con ellos. Quizás no va a necesitar Zoom porque usted va a estar presente con ellos, pero también usted puede hacer el plan de 24 semanas y de incluirlos a ellos en el diplomado de discipulado. Algunos pastores lo están haciendo. El pastor Jesús Salazar en Barinas tiene su grupo que se reúnen todos los domingos. Creo que son 24, 25 que tiene él, que son los líderes principales, los discipuladores que él está ya enseñándoles ahora el libro de mi identidad. El pastor Francisco Chávez también allá en Cúcuta y muchos otros lo están haciendo. Entonces es bueno que lo hagan. Nosotros nos gustaría tener como discipulación, nos gustaría tener el registro de lo que ustedes están haciendo, de las iglesias que lo están haciendo, que tienen su equipo de discipuladores, todo eso queremos tenerlo. Y una cosa más es que quiero que oren porque nos estamos preparando para el mes de septiembre. Ya estamos dando pasos decisivos en realizar el campamento presencial, el campamento para los pastores mentores. Lo que queremos es que puedan estar los pastores con su esposa y con unos 3 discípulos de su equipo de liderazgo principal, unos 5 pastores por iglesia. Entonces vamos a tener un campamento en Occidente y uno en Oriente, como decir uno en Valencia y uno en allá en puede ser en Maturín, en Caripe o en Ciudad Bolívar, en el oriente del país, pero no va a ser abierto para todo el mundo. Va a ser específicamente para los pastores que están implementando todo este programa
en su iglesia local. Entonces tendríamos opción para unos 100 pastores en esta parte de Occidente, el centro y Occidente, y unos 100 pastores para la parte de Oriente. Entonces, ya tenemos confirmado al pastor Vanoir Torres y su equipo, o quizás unos dos otros conferencistas de Brasil que van a estar con nosotros en ese tiempo. Entonces quiero que oren porque ustedes saben todas las implicaciones que tiene realizar un campamento, pero eso es parte de nuestro programa de discipulación, el hecho de que podamos tener un tiempo para compartir juntos, para compartir experiencias, para intercambiar ideas, para consolidar nuestra relación como discipuladores y para seguir adelante, recibir la inspiración que necesitamos y la fuerza que necesitamos para seguir adelante en todo lo que tenemos que hacer. Entonces les ruego encarecidamente que oren por el campamento de discipuladores, de pastores, mentores para el mes de septiembre. Y vamos a tener una oración para comenzar en esta tarde. Voy a pedirle al pastor Jesús Salazar que él tenga la oración de inicio para este tiempo. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por su presencia. Gracias, oh Dios, por este diplomado que a nivel nacional estamos desarrollando. Queremos, Señor, suplicar que usted sea el que dirija, el que ministre, el que dirija a través de su Espíritu Santo para que el cuerpo suyo a nivel nacional pueda ser edificado en esta tarde, Señor, ya noche. Bendice, Señor, a los que van a explicar la palabra de Dios. Bendice el pastor Eleazar y bendice todos los que ya están conectados, Señor, que usted le pueda dar la bendición de poder recibir esta clase, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a estudiar la lección número 5, Soy Templo de Dios, a cargo del pastor Josué Icaza y Carmen, su esposa Carmen de Icaza. Y también vamos a estudiar la lección número 6, que es Soy escuchado y favorecido por Dios, de parte del pastor Francisco Chávez y su esposa Eneida. Entonces, pero hoy vamos a estudiar primero la lección 6 y después la lección número 5. Entonces, el pastor Francisco Chávez y su esposa Eneida, ellos son pastores en la iglesia bautista Casa de Dios allá en Cúcuta, una iglesia recién constituida y afiliada en la asamblea que hubo, creo que en el mes de marzo, en la denominación bautista colombiana. Una iglesia que nació con el discipulado y una iglesia que está creciendo, teniendo como fundamento el discipulado. Creo que tienen, Francisco tiene su equipo de discipuladores, creo, no recuerdo el número, Francisco, 22, 23 o 24. ¿Cuánto es? Bueno, sí, son 22, ¿no? Bueno. Son 22. Nosotros ayer tuvimos nuestra semana número 2. Exacto. Entonces ahí estamos. Ok, entonces yo quiero dejar con ustedes a Francisco. Él es de aquí de Barquisimeto, aquí, y la hermana, su esposa Eneida, que es la hija del pastor Nirio Vázquez, que muchos de ustedes conocen. Entonces, Francisco y Eneida, es su tiempo, pueden hacerlo. Yo voy a colocarles la diapositiva. Gracias, pastor. Buenas tardes, mis hermanos. El Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Gracias por la oportunidad que el Señor nos da de compartir con ustedes este tiempo. La lección número 6, una lección, pues, que si usted puede mirar el nombre, es un gran regalo de Dios para nosotros, el hecho de ser escuchados y favorecidos, ¿no? Dos cosas importantes: nos escucha y nos favorece. Somos escuchados y favorecidos por Dios. Entonces, vamos por un momento, pues, a leer lo que dice el pasaje que está al inicio de la lección.
Isaías 59, del 1 al 2. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 1 y 2. Es importante, amados pastores, consiervos, que en este proceso que estamos nosotros pues formando nuestros discipuladores en las iglesias, entender las dos cosas principales que nos enseña este texto, ¿no? Y la primera es que el brazo del Señor no se ha cortado a través del tiempo, ni sus oídos se han cerrado. Quizás pudiésemos pensar que eso sucede, pero este texto nos enseña que no es así, que a lo largo de la historia del tiempo, ¿verdad? No se acorta el brazo del Señor para atendernos y para escuchar. Pero también nos enseña que la iniquidad y la obstinación del hombre hacen que oculte el rostro para no oír. Ya aquí ya no es culpa de Dios, ya es el mismo ser humano, como también pues hemos aprendido que nos enseña el discipulado y primeramente la Biblia, que muchos, ¿verdad? Morirán en su obstinación. Entonces, vemos aquí dos cosas importantes que nos enseña este texto. Recordemos, no se ha cortado el brazo del Señor a través del tiempo, ni sus oídos se han cerrado para escuchar nuestro clamor. Y la iniquidad y la obstinación del hombre han hecho que su rostro se oculte su rostro para no oír. Ahora, eso pensamos nosotros cuando no vemos la manifestación ni el poder de Dios, ni recibimos respuesta a nuestras oraciones. Y podemos pensar que puede ser normal, pero no es así. En una oportunidad aquí dentro de la misma congregación, pues hablábamos de esto. Alguien decía, bueno, siento que mis oraciones están a muchos kilómetros de distancia de Dios. Y en una oportunidad alguien dijo, bueno, yo pienso que mis oraciones no pasan de allí del techo de mi casa. Entonces, al leer este texto, entendemos que el problema real no es que Dios no conozca nuestros problemas y sufrimientos, ni tampoco su falta de poder para resolver. Entonces, pudiésemos decir, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Nuestros pecados y una vida alejada totalmente de Dios, entonces ha hecho que Dios cierre sus oídos y oculte de nosotros su rostro. Entonces, es importante tener esto en cuenta, transmitir esta verdad cuando estemos allí formando a los discipulados, a los hermanos de nuestra iglesia. Pero hay algo importante, ¿no? Y es una muy buena noticia para todos nosotros y para todos aquellos que saben que Dios va agregando a nuestras iglesias. La buena noticia es que al creer en Cristo, nuestros pecados fueron perdonados y ya no hay separación entre nosotros y Dios. De manera que ahora no existe ningún estorbo para recibir la respuesta oportuna de Dios. Entonces, mucha gente puede decir, bueno, sí, yo le estoy pidiendo mucho a Dios que me ayude, pero realmente no hay una intimidad con el Señor, no está pasando este tiempo con Dios y difícilmente pues esa persona pueda estar siendo escuchada por Dios. Pero es necesario que se arrepienta de sus pecados pues para que pueda dar esa respuesta oportuna de parte de Dios. También vemos que el Señor nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Y es que el Señor quiere, amados pastores, Dios quiere completar nuestro gozo. Y usted puede pensar, incluso muchos hermanos en nuestra iglesia pueden pensar pues, que han pedido demasiado, pero deberíamos pensar lo contrario, porque Jesús nos anima con este pasaje que acabamos de citar, que hasta ahora no hemos pedido nada, que pidamos para que recibamos y así nuestro gozo sea completo. Entonces, ¿cómo entender o cómo traducir ese gozo? Se refiere a esa satisfacción, alegría que sentimos cuando Él nos haya concedido, ¿verdad? Las peticiones, los deseos de nuestro corazón. A eso se refiere cuando dice gozo completo o gozo cumplido. También recordamos lo que dice el Salmo 37:4. Debemos deleitarnos en el Señor y Él concederá los anhelos, ¿verdad? De las peticiones de nuestro corazón. Importante resaltar también, el Señor, el deseo de Dios es cumplir nuestro gozo. El plan de Dios es cumplir nuestro gozo.
Y solo el poder de Dios puede hacer posible que nuestro gozo sea completo. Solo el poder de Dios. Y también, pues, podemos recordar o mirar lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 28, versículos 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis, lloraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 28, del 11 al 13. Refiriéndose al gozo eterno de estar en su gloria eterna, Jesús dijo, si así no fuera, os hubiera dicho. Juan 14, 2. Es el anhelo del Señor, es el deseo de Dios poder completar nuestro gozo. Ahora, vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, vamos a ver el ejemplo de Salomón y de Ana. Veamos en el ejemplo de Abraham, el patriarca Abraham, Dios le concedió mucha riqueza y gloria. Pero Abraham le dijo al Señor que su gozo no era completo, porque su heredero sería un esclavo, pues Dios no le había dado hijo. Y miremos lo que respondió Abraham. Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijo? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el Damaseno. Dijo también Abraham, ¿cómo no me has dado prole? Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. En este ejemplo de Abraham, podemos ver también que hubo un corazón abierto y sincero. Abraham habló de su realidad, pero no peleó con Dios. Fue sincero, abrió su corazón. ¿Y qué pasó? Dios oyó su oración y le respondió. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, y si es que puedes contar, y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15, del 4 al 6. El gozo de Abraham y Sara, su mujer, fue cumplido al tener su hijo Isaac. Dios quiere y puede hacer de la misma manera con cada uno de nosotros. Entonces, es importante saber también que todo esto no fue al instante. Pasaron muchas cosas, pasaron muchos años, pero Dios cumplió lo que prometió. Entonces, importante también transmitir, ¿verdad? Que en el ejemplo de Abraham podemos ver un corazón abierto y sincero para con Dios. No peleó, no discutió, sino que fue sincero y abrió su corazón delante de Dios. Él no sabía cuánto tiempo iba a pasar, no sabía todo lo que iba a suceder en medio de esa espera, pero creyó en la promesa del Señor. También vemos el ejemplo de Ana. Ana, ¿verdad? Una mujer estéril, como ustedes lo saben, sufrida, se derramó su alma delante del Señor en oración. Y en una de sus visitas allí al templo para orar a Dios y presentar ofrendas, estaba muy triste. Su esposo sabía que era por su deseo de tener hijos y no podía lograrlo, y trató de consolarlo diciendo que tenerlo a él era mejor que tener muchos hijos, pero ella no dejaba de llorar. Hemos escuchado esta historia, la hemos leído, la hemos predicado, y en una de esas visitas, el Caná le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer, se levantó y fue a orar al santuario. En el caso de Ana, podemos ver fidelidad y entrega. Ella fue fiel al Señor. Y también podemos ver cuando Dios le concede su hijo, ella cumple con lo que había prometido. Esta es una parte de su oración. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Primero de Samuel 1. Versículo 11.
Entonces, Dios respondió su oración y ella cumplió su promesa. Por eso les comparto que en el caso de Ana vemos un ejemplo de fidelidad y entrega. Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí a este niño y él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida. Entonces Ana clamó delante de Dios, Ana sufrió, pero Ana fue fiel y en ella podemos ver un ejemplo de fidelidad y entrega. Pues cumplió con lo que le había dicho a su Señor. Tuvo su hijo y lo entrega delante de la presencia de Dios para que él sirviera allí. Y vamos al tercer ejemplo, el ejemplo de el ejemplo de Salomón. Salomón era el hijo del rey David. Dios lo escogió para que fuera rey de Israel en lugar de su padre. Un día Dios se le apareció en su sueño y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Dios se agradó de la petición de Salomón porque no pidió riqueza, ni fama, ni gloria para él. Salomón pidió sabiduría para poder conducirse y gobernar el pueblo. Y surge una pregunta muy interesante para nosotros. Pide lo que quieras que yo te dé. Si el Señor nos dijera hoy en día a nosotros, si Dios te dice, pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pediría a usted? Y usted puede allí por un momento pues pensar, reflexionar en esto. En Salomón podemos ver con qué ejemplo podemos quedarnos en Salomón. Salomón pidió de la manera correcta. Salomón pidió sabiduría para poder conducir, para poder guiar todo lo que el Señor le había dado. Entonces, es interesante que nosotros podamos también tomar en cuenta los tres ejemplos, por supuesto, pero meditar también en esta pregunta que nos surge en el ejemplo de Salomón. Y seguimos avanzando y vamos a la parte donde Dios nos oye nuestras oraciones. Dice primera carta de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice también la palabra del Señor, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mis oídos, por tanto, lo invocaré en todos mis días. Salmo 116, 1 y 2. El salmista dijo, todos los días voy a amar al Señor y voy a orar porque Dios me oye. Es importante también que nosotros podamos transmitir esta verdad, este ejemplo que nos da aquí el salmista pues a nuestros líderes, servidores, discipuladores que estamos allí formando, de que vamos a transmitirle, bueno, si el Señor los ama, todos los días voy a amar al Señor y voy a orar porque Dios me oye, que ellos puedan tener esa seguridad plenamente en sus vidas. Dice el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Salmo 34:15. Antes éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Y ahí tenemos plena confianza, ir delante de la presencia del Padre y clamar en el nombre de Jesús. Y también Dios responde nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Nosotros, pues sabemos que el Señor tiene todo el poder, todo el honor y la autoridad. Pero es importante que podamos, amados pastores, consiervos, pues en momentos de la dificultad y en momentos de transmitir esto a nuestra iglesia, podamos creer realmente que Él tiene poder para hacer aún mucho más de lo que nosotros imaginamos o entendemos y pedimos. Es importante que podamos tener esa seguridad porque nos dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Bueno, y en esta parte también podemos enseñarles que no solamente Él nos oye, ¿verdad? No solamente Él nos escucha, sino que también nos responde. Entonces es algo muy importante, porque a veces las personas pueden decir, bueno, sí, Él me escucha, pero es que no me responde. Entonces es muy importante que en esta parte nosotros les expliquemos a través de la palabra del Señor, los versículos que hemos leído, pues que Él no solo tiene su oído presto para escucharnos, sino para respondernos también a eso que le estemos pidiendo. Amén. Así es. Entonces, por eso es que debemos acercarnos a Él con confianza. Y importante resaltar, amados hermanos, que la confianza fluye del conocimiento y la esperanza en las promesas de amor de nuestro buen y fiel Padre Celestial. Es importante que esa confianza, la confianza en el Señor fluye del conocimiento de Dios y la esperanza en las promesas que Él nos ha dejado. Entonces, en base a eso, ¿verdad? En base al acercarnos con confianza al Señor, Él nos dirige o nos guía a algunas cosas muy importantes. Primero, Él nos anima a pedir. Dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Mateo 7, del 7 al 8. Pero también esto nos enseña que Él recompensa a los que le buscan. Dice la palabra, y ustedes lo saben, amados pastores, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:6. Quiero decirle, como nos enseña, ¿verdad?, el material, no saldremos de la presencia del Señor con las manos vacías. Es importante que podamos transmitirle a las personas que no es en vano, como hace un momento mi esposa comentaba, no es en vano. Y alguien puede decir, bueno, ¿qué gano yo? ¿Qué obtengo? ¿Qué obtengo con buscar a Dios? Entonces, Dios, que es soberano, que es maravilloso, Él recompensa a lo que le buscan, pero ahí está el ingrediente principal, ¿verdad? Con fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos esa seguridad en el Señor. También, si permanecemos en Él, todo lo que pidamos, Él nos lo dará. Pero hay algo importante, si permanecemos en Él, porque este es otro tema importante cuando muchas veces la gente dice, bueno, sí, yo estoy en iglesia, yo voy, yo asisto y yo oro y a mí Dios no me escucha. Pero difícilmente esas personas están permaneciendo en el Señor. Y la Biblia dice, la palabra del Señor dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay muchas, hermanos, hay suficientes promesas en su palabra para nuestro bienestar, pero debemos permanecer en Él. En este punto es el ingrediente principal, permanecer en Él. Número 4, también, si hacemos lo que le agrada a Dios, todo lo que pidamos en oración, sabemos que lo recibiremos. Esta es otra cosa cotidiana con la que nos conseguimos día a día en nuestro trabajo pastoral, de formación, liderazgo. Mucha gente también puede estar viniendo a la iglesia, pero quizá no estén agradando al Señor. Y la Biblia dice, cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. ¿Qué cosa nos recibiremos de Él si le agradamos? Sobre esta pregunta. Dice, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque estamos guardando su mandamiento y hacemos las cosas que a Él le agradan. Entonces eso es importante a transmitir y hacer énfasis a nuestro discipulador, al liderazgo que estamos formando. No es solamente venir, estar, escuchar. Debemos guardar su mandamiento, hacer lo que le agrada, no solo en iglesia, sino donde quiera que estemos. Entonces no habrá ninguna cosa que no podamos pedir a Dios ni recibir de Él, porque estamos haciendo lo que Él nos manda. Ahora, entendemos entonces por qué el salmista lo deseaba. Sean gratos los dichos de mi boca y la oración de mi corazón delante de ti. Jehová, roca mía
y redentor mío. Salmos 19, 14. Perdón. Quinto, Él añadirá lo que nos haga falta. Y este hermoso pasaje de Filipenses 4:19, podemos leerlo en la traducción del lenguaje actual. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33, el apóstol Pablo le dijo de esta manera: por eso de su riqueza maravillosa mi Dios le dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Este es Filipenses 4:19 y el anterior es Mateo 6:33. Este es otro punto importante porque pues sucede que a veces las personas pueden estar buscando, y aún muchas veces pues equivocadamente, primero esa parte de las añadiduras, o primero todas esas cosas que quieren, pero no están buscando la intimidad con Dios, ¿verdad? La relación con Dios y el servicio a Dios. Entonces, por eso en este punto es importante también transmitir eso. Él añadirá lo que nos haga falta, pero también allí buscándole primeramente a Él. Y debemos pedir conforme a su voluntad. Y en ese punto podemos leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Y este versículo, lejos de hacer que nos sintamos limitados, al contrario, ¿verdad? Nosotros no debemos verlo de esa manera, sino que más bien debemos de verlo como una bendición y un privilegio, porque dice que esta es la confianza. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿verdad? Él nos oye. Y Él nos oye aquí se está refiriendo a que no solamente Él nos escucha, sino que nos responde también, ¿verdad? Y entender lo que es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros cuando nos acercamos al Señor, ¿verdad? Pedimos conforme a su voluntad. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos expresar los anhelos o los deseos que podemos tener. Al contrario, eso nos debe más bien a nosotros animar a acercarnos a ese Padre amoroso y pedir, como lo hace un hijo a su papá, con confianza, ¿ves? Y para cerrar pues esta parte, mi esposo y yo queremos compartirle un testimonio, ¿verdad? En el material está un testimonio de nuestro pastor Eleazar. Entonces, nosotros vamos a compartir uno nuestro. El pastor, cuando tenga su participación, él les contará el de él. Finalizando el 2016, el Señor a mi esposo y a mí, pues estando allí en Venezuela, Barquisimeto, Él nos dio la bendición de tener un apartamento. Nosotros no teníamos casa. Pero antes de eso, pues nosotros le pedíamos al Señor que nos diera un apartamento, pues, por cosas que pues nosotros pensábamos en el momento, porque bueno, las casas a veces no pueden quedarse solas, pensamos nosotros, y porque a veces mi esposo tiene que viajar o a veces viajamos juntos. Y pasaron muchas cosas que parecían que eso no iba a suceder, ¿verdad? Pero nosotros seguíamos y le decíamos al Señor, bueno, nosotros queremos nuestra casa propia, pero, o sea, queremos ir a un apartamento. Y Dios lo hizo, Dios nos lo dio. Claro, en menos de 3 años el Señor nos hizo el llamado para trabajar aquí. Y pues eso fue algo que Dios nos dio. Hoy por hoy están viviendo mis papás allí.
tampoco por el hecho de venir nos dijimos, bueno, no importa que se pierda eso, no, porque cuando Dios nos da algo es porque es de bendición pues para nuestras vidas y así lo valoramos y así lo queremos pues. Entonces, en este punto, lo que queremos decir es que debemos animar en este punto a las personas, a los nuevos creyentes, a que pueden pedir, ¿verdad? Sin que se sientan cohibidos, sino que así como lo hace un hijo con su papá, puede hacerlo con toda confianza y que nosotros podamos desear, ¿verdad? Enseñarles también a ellos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como lo dice en Romanos 12:2. Que no hay nada mejor que nosotros con nuestra propia vida podamos hacerles entender que no hay nada mejor, que no hay nada más agradable que vivir dentro de lo que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Y que nosotros, si nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él siendo Dios se sometió a la voluntad de su papá, allí como él hizo esa oración en el huerto de Getsemaní, cuanto más nosotros, ¿verdad? Y debemos anhelar, desear hacer su voluntad. Entonces, haciéndolo de esta manera, ¿verdad? Como es la manera correcta, ¿qué sucede? Bueno, Dios mira y prueba nuestro corazón si queremos hacer su voluntad y nuestro corazón es perfecto para con él. ¿Qué sucederá? Bueno, Dios mostrará su poder a favor de nosotros y atenderá pues todo nuestro clamor. Él conoce, hermano, nuestras necesidades, debilidades y tentaciones. Debemos transmitir a la gente que la gente debe acercarse con confianza a él. A veces la gente se siente pues que no es digna, que no puede acercarse a Dios, pero para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para poderle transmitir y guiarle de la manera correcta, que como nos enseña la palabra, un corazón contrito y humillado no rechaza al Señor. Entonces, a veces la gente piensa que no se puede acercar, ¿verdad? Pero no tenemos que transmitirles que no se sientan rechazados por Dios. Entonces, transmitirle también a ellos, ¿verdad? Que aparten un lugar, un momento, una hora, ¿verdad? Para que puedan estar allí, ¿verdad? Apartando su tiempo para con Dios. Entonces, podemos decir el versículo para memorizar: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Juan 16:24. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros y demanda de todos sus hijos. Entonces, bueno, agradecidos con el Señor, primeramente, con el pastor. Damos gracias por la oportunidad y bueno, es allí, de esta manera, de esta forma, ¿verdad? Es nuestra primera experiencia de esta forma, ¿no? Lo hacemos semanalmente con toda la iglesia, allí presencial, en vivo y todo, pero esta es nuestra primera experiencia de esta forma y agradecemos al Señor por eso. Gracias. Dios les bendiga. Bueno, gracias Francisco y Eneida por esta presentación de la lección número 6 de Soy escuchado y favorecido por Dios. Cuando uno ve lo que el Señor le dijo o el contexto de lo que el Señor le dijo a Jeremías para que Jeremías compartiera con el pueblo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin o el bien que esperáis. Si uno entiende el contexto era la cautividad. O sea, ellos estaban, ese mensaje era para los que ya estaban experimentando la cautividad de Babilonia. Y en medio de esas circunstancias tan difíciles, el Señor le dice: mis pensamientos para ustedes es hacerles el bien, es darle lo mejor. Y ese debe ser también nuestro sentir, ese debe ser también eso es también lo que Dios nos dice a nosotros, porque nosotros, por ejemplo, pensando en lo que estamos viviendo como venezolanos y en tantas situaciones que nosotros podamos vivir, pero poder escuchar esas palabras del Señor que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamiento de bien.
Bueno, en palabras de así mi suegro, Corderito, siempre decía, el Señor quiere alegrarte la vida. O sea, busca al Señor, que el Señor quiere alegrarte la vida. Entonces, eso que dice Juan 16:24, que es completar nuestro gozo, eso es alegrarnos la vida. Ese, el Señor sabe cuáles son los anhelos más profundos de nuestro corazón y el Señor es poderoso para hacer más allá de lo que nosotros pensamos, más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Él puede hacerlo. Yo hace como 25 años agarré un cuaderno y escribí, creo que 4 páginas de todas las cosas que yo quería hacer y lograr en la vida, de todo lo que había en mi corazón. Y yo tengo ese cuaderno por ahí. A esta edad hay una sola cosa que no se ha cumplido de todo eso. La única cosa que no se ha cumplido de toda esa es que hable inglés. Esa es la única. Y de verdad no me ha dado tiempo para hacerlo. Pero todavía tengo tiempo. Todavía tengo tiempo. A lo mejor el hecho de darle el discipulado a los americanos me va a obligar a aprender inglés. O el Señor de alguna manera lo hace. Pero el Señor, el Señor no nos invita, el Señor nos dice, hasta ahora, siempre, aunque usted diga he pedido mucho, el Señor siempre va a decir, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ese Juan 16:24 es como el cartel ese que usted conoce que dice, hoy no fío, mañana sí. Y usted va al otro día y dice, hoy no fío, mañana sí. Entonces así va a ser con nosotros. Usted puede pedirle todo al Señor, pero siempre va a haber ese cartel que va a decir, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedí y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo. Entonces, el Señor en las peores circunstancias, en todo, su plan y su propósito es completar nuestro gozo. Esta es una lección muy importante para enseñar a la gente a orar, ayudar a la gente que dé los primeros pasos en la oración y también ayudarlos a que ellos puedan abrir su corazón. Porque cuando decía eso de que esa parte de pedir conforme a la voluntad no nos limite, es porque necesitamos aprender que la oración es nuestro privilegio. Y cuando uno dice conforme a su voluntad, uno piensa, en si uno hace la voluntad de Dios, como el Francisco lo enseñó en muchos textos, dice que Él nos dará todo lo que nosotros pidamos. Pedir conforme a la voluntad, nosotros conocemos parte de la voluntad revelada de Dios que está en las Escrituras. Entonces podemos alinearnos a lo que realmente sabemos que es el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Y también enseñar esa parte de que nosotros podemos pedir todo lo que nosotros queremos, pero nosotros nos ajustamos a la voluntad de Dios. Y no tenemos que tener miedo de lo que pedimos, porque cuando Jesús hizo oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Padre no se escandalizó y dijo, ay, ¿cómo el Hijo va a pedir eso? Pero lo importante era lo segundo, que dijo, no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Entonces, nosotros tenemos toda la libertad para abrir nuestro corazón delante de Dios, que es lo que queremos. Abraham cuando le dijo a Dios, Dios, mi gozo no es completo. Me diste una maravillosa mujer, me diste tierra, me diste riqueza, me has dado todo. Pero mi gozo no es completo. O sea, no me has dado un heredero. Y Dios no se molestó. Dios nos dijo, ay, Abraham, ¿cómo vas a hacer tú eso? ¿No? Entonces nosotros podemos pensar, ¿qué es lo que a usted le falta? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es eso que a usted le falta en su vida? ¿Cuáles son esos anhelos en su corazón que aún no se han cumplido? Que Dios no ha cumplido. Yo un día leí un libro que decía, ¿dónde están la mayoría de los sueños de los seres humanos?
Y me asombró la respuesta de la escritora, muy creativa. Ella dijo, en el cementerio, porque la gente se muere, entierran sus cuerpos y junto con sus cuerpos, la cantidad de sueños que nunca pudo realizar, que nunca pudo cumplir. Entonces yo dije, yo no quiero morirme así. Yo no quiero que entierren mi cuerpo y que entierren y que ahí junto con mi cuerpo haya todas las cosas que yo soñé, que yo anhelé y que no logré en la vida. No, yo no quiero eso. Entonces, como yo no quiero eso, entonces con toda libertad abro mi corazón a Dios y le digo, Dios, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo deseo, yo no reservo nada para mí mismo. Yo puedo decírselo a Dios con toda libertad y sujetarme a Dios, recibir de Dios lo que Él quiera, pero siempre nos sorprende, porque Dios siempre quiere más de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos y de lo que nosotros pensamos. Ok, bueno, a lo mejor alguno de ustedes quiere hacer algo, quiere preguntar algo o quiere hacer un aporte. En este momento tienen oportunidad 3 o 5 que puedan hacerlo, que no se encadenen y lo hacen y podemos recibir sus aportes, sus preguntas y todo eso. Usted prende su micrófono y lo hace. Ya sabe que no pueden hacerlo todo, pero todos sí pueden hacerlo en el foro de diálogo. Y lo que usted no puede decir aquí, lo puede decir en el foro de diálogo. Pero aquí tienen la oportunidad algunos que quieran añadir algo a la clase. Muy bueno. Saludos a todos. Me gustó mucho la lección de hoy. Hermano Chávez, el pastor Chávez, felicitaciones por la exposición. Me gusta mucho que dejemos claro siempre al que estamos enseñando acerca de las expectativas de respuesta cuando oran ante el Señor. De hecho, nosotros mismos siempre tenemos una expectativa. Como decía el pastor Eliazar, no le dé miedo pedirle cosas a Dios. Y es una de las situaciones que en la lección de discipulado que se va dando, muchas veces las personas no han aceptado su nueva identidad porque están en ese proceso que es obra del Espíritu Santo, pero nosotros vamos acompañando el proceso. Entonces, en ese acompañar el proceso, tenemos que ir como el buey viejo, ¿verdad? Con el buey joven. Firmes, más lentos y más seguros y más calmados, de manera que el nuevo creyente que quiere pedirle a Dios 1000 cosas, no se crea falsas expectativas y él aprenda a escuchar y aprenda a recibir las respuestas de Dios en todas las cosas que le pide. Y eso es lo que trae de fondo pues esta enseñanza, y me gusta mucho porque esa es nuestra tarea. Lo que estamos haciendo el trabajo permanentemente, estamos siempre al lado de los convertidos, de los que están creciendo discipularmente con nosotros, los que tenemos en nuestro grupo discipulares, y vamos enseñándole lo importante de recibir la respuesta de Dios y de que vayamos con confianza al Señor. Muchas veces las personas con ese miedo, con ese temor, porque desconocen su identidad en Cristo, no se atreven a hablar con Dios de cosas, de necesidades y de situaciones reales que están atravesando en su vida. Entonces, quería dejar esto aquí como aporte y bueno, un saludo para todos. Bendiciones. Gracias, Pastor Juan Lavado. Dios lo bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo? No se queden mudos. ¿Quién más quiere hacer algún aporte, alguna pregunta? Nos agrada escucharles. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Saraí. Bonito escuchar la lección y yo estaba pensando, pero bueno, nosotros que somos líderes, o en el caso de nosotros que nacimos en el Señor,
y somos de una familia pastoral. Uno sabe eso, pero cuando estamos escuchando desde los puntos de vista que tiene esta lección, es bien bonito saber que nosotros los esposas de pastores o hijos de pastores y líderes también tenemos el derecho y la bendición y la respuesta de poder orar, de saber de que Él está también con nosotros. Entonces, no, o que está conmigo, en primera persona voy a hablar. Entonces, es bien lindo saber pues que podemos seguir pidiendo, que podemos seguir cumpliendo los sueños, completando el gozo, como dice la palabra de Dios. Para mí eso me tocó mi corazón hoy. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Sí, hermano, quisiera comentar también de que cuando damos la palabra a alguien que está comenzando los caminos del Señor, normalmente siempre la expectativa es de que puedo pedir y su forma de orar tradicional es que cuando van a orar Dios mío, Señor, dame, y después de una media hora, si duró media hora orando, amén. Y explicarle, enseñarle que al hablar con el Señor, tenemos que dar gracias, ¿verdad? Y cuando ve su oración respondida, ser agradecido con el Señor. Ahora, la palabra nos dice de que pidamos, pero que pidamos con sabiduría. Y es una parte bien linda cuando puedes aprovechar pues con aquellas personas que estás discipulando, enseñarles a pedir con sabiduría, como conviene, ¿verdad? No por conveniencia, sino como conviene al Señor, como conviene al colectivo y no como me conviene a mí, algo que yo quiero para mí. El Señor sabe si tienes necesidad de un vehículo, de una casa, de lo que tengas necesidad. Entonces, cuando hablamos pues con los nuevos creyentes, les explicamos que ciertamente vas a pedir para ti, pero cuando tú intercedes por otros, el Señor va a responder pues también tu necesidad porque Él la conoce por completo. Sí, es bueno, gracias hermano por ese aporte. Pues recordar lo que le dijo, lo que dice la epístola de Santiago, que dice, pedid mal para gastar en vuestros deleites. Y bueno, qué bueno que en la lección hay el ejemplo de Salomón, de Abraham y de Ana, ¿verdad? Y nos ayuda a orientarnos y a entender eso. A aprender, como usted dice, a pedir como conviene, a pedir bien. ¿Okay? Pastor Iván Naranjo. Tiene la palabra, pero tiene que activar el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. El Señor me bendiga. Amén. Yo leyendo, repasando lo de Isaías 59:1-2, veo que el enfoque allí es para el nuevo creyente, o sea, o aquel que estamos evangelizando para que acepte al Señor. Muy bien. Ahora, después que hemos llegado al Señor, en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice, refiriéndose a él, por cuanto todos pecamos o pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice Hebreos con respecto a la restitución? Y me voy a referir a esto de pedir y de creer. ¿En qué posición estamos para pedir y creer, ¿no? Hebreos dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Ya ese pasaje quiere decir que yo como creyente estoy restituido a la gloria de Dios. Y que cuando voy a orar directamente en oración estoy ante la presencia del Padre y del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Eso me da confianza a mí para decirle al Padre y al Hijo directamente, yo quiero esto, yo necesito esto, te lo pido por favor, lo hago en tu voluntad.
porque tú me has dicho en tu palabra que todo lo que pidiere en el nombre de Jesús y conforme a tu palabra, tú lo harías. O sea, quiero resaltar eso. Estábamos destituidos, ahora estamos restituidos, y en esa restitución podemos acercarnos al trono de la gracia y creer que estamos ante el Padre y ante el Hijo en el poder del Espíritu Santo, y abrir nuestros corazones ante y hacerle las peticiones más inverosímiles, o sea, que pase por nuestra cabeza, o las más increíbles. Aquí está, Señor. Lo estoy haciendo en tu voluntad porque tú me dijiste a mí que lo hiciera. Queda de parte tuyo que tú me respondas. Dios me le bendiga y me bendiga. Amén. Qué bueno, ya saben, anoten eso, destituido y restituido. Es como usando lo del pasaje de Isaías 59:2, ya no hay división, ya no hay separación. Ahora nosotros estamos en la presencia del Señor por esa obra y por ese sacrificio de Cristo, y nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Gracias, Pastor Iván, por ese buen aporte. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la lección número 5, que es Soy Templo de Dios. Y con nosotros está el Pastor Josué y Carmen Nicasa. Ellos van a tener ahora la oportunidad. Voy a habilitarles las diapositivas. Y ahí está. Buenas noches, saludos. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Bien, mis hermanos, muy buenas noches, bendiciones, saludos de parte de su servidor Josué Casa y Carmen Ruiz de Casa. Le dejo con mi esposa en este momento. Buenas noches, mis hermanos. Para nosotros es un placer compartir con ustedes esta lección. Nos gustó mucho y bueno, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de participar con ustedes en este tiempo. Lo primero que queremos compartir con ustedes son 3 objetivos. El primero de ellos tiene que ver con la importancia de reconocer que nuestra identidad en Cristo como discípulos nos hace templo del Espíritu de Dios. Y esto es clave porque hasta ahora lo que hemos estado estudiando es nuestra identidad. Y nuestra identidad, definitivamente, nosotros tenemos que reconocer que somos templos de Dios. El otro objetivo es descubrir a la luz de la palabra de Dios cómo el discípulo es templo del Espíritu Santo. Y también cómo este a través de su propia vida, como una carta abierta, se convierte en un adorador a Dios. La importancia entonces de cuidar nuestra vida, de cuidarnos a nosotros mismos como ese templo de Dios viviente. Y el tercer objetivo es valorar no solamente nuestra como discípulo, sino valorar la vida de otro creyente, que también de parte de Dios es el templo de su espíritu. Ahora, hay la primera vez o la primera presentación que Jesús hace de él como templo de Dios, lo vemos en Juan, capítulo 2, del 19 al 21. Allí en nuestros libros está en la Reina Valera 60, pero nosotros lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea, y dice: Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días los vas a levantar. Definitivamente ellos no entendían la importancia de eso que Jesús estaba transmitiendo. No tenía que ver con la estructura física a lo que ellos estaban pensando. Tenía que ver mucho con la identidad que él nos quería enseñar y que para nosotros en nuestros días es importante y es clave. Muy bien, asimismo, la importancia de que nosotros le permitamos al nuevo creyente, al discípulo, ¿verdad?, entender que es templo de Dios. Es interesante que él pueda ver también la referencia que se hace en relación al templo en el Antiguo Testamento. Y la primera referencia que se hace en relación al Antiguo Testamento es entender que el templo representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Eso es muy importante que podamos nosotros
cuando estemos discipulando, hacerle ver a la persona, de hacerle ver al discípulo la importancia de que el templo va a representar, sea en el Antiguo Testamento o ahora en lo que es la gracia en el Nuevo Testamento, va a representar siempre presencia de Dios. Esa palabra es importante recalcarla una y otra vez. Presencia. Tenemos un Dios presente, no ausente, un Dios cercano. Y pensar en la figura del templo en el Antiguo Testamento era la manera como Dios quería mostrarse delante del pueblo como alguien cercano. Y eso es muy interesante verlo. Dice Primero de Reyes, capítulo 6 de Primero de Reyes, el versículo 13, dice, yo habitaré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo. Qué interesante esa expresión de compañía, esa expresión de presencia, un Dios presente. Lo segundo es que el templo representaba en la antigüedad el lugar de adoración, el lugar donde el pueblo tenía la oportunidad de ir, no solamente a bendecir, a alabar el nombre de Dios, sino que también era la oportunidad para estar a cuenta, era la oportunidad inclusive para que otros se acerquen de otras razas, de otros pueblos, se acerquen también a Dios de una manera especial. Entonces, el templo representa un lugar de adoración. Ahora, qué bueno que ahora ese lugar está centrado en la vida de todo creyente. Ahora bien, en Mateo capítulo 21, los versículos 12 al 13, hace referencia de un episodio que Jesús vivió de cerca. Y dice el texto, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en un lugar de ladrones. Entonces, ¿qué cosa tan interesante podemos entender aquí en este texto? Es el valor de mirar que el templo era una oportunidad para acercarse a Dios, para adorar a Dios, para bendecir a Dios. Ahora esa referencia la tenemos cada uno de los que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos la oportunidad de ser referencia para que otros también se acerquen a Dios. Por eso es la importancia de cuidar este templo que Dios nos ha dado. La siguiente lámina ahora, pensando en esta gran verdad, pensando en esta identidad que tenemos en Dios, entonces hay tres cosas que queremos recordar. Lo primero, afirmar la enseñanza de la Trinidad. Es interesante que Dios estaba consciente de quién era Él, pero también de lo que el Espíritu Santo estaría haciendo luego de esta oportunidad donde vimos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, afirma la enseñanza de la Trinidad, pero también como templo de Dios es un llamado a la conciencia. Es hacernos pensar, hacernos reflexionar, hacernos conscientes de lo que eso implica. Y también hace referencia a todo lo que se hace o todo lo que tiene que ver o que está alrededor de la verdad del templo. Entonces, en la siguiente lámina vamos a revisar, ¿verdad? Esta primera verdad. El concepto de que el creyente es templo de Dios afirma la enseñanza de la Trinidad. Y hay tres textos que hacen, bueno, hay varios realmente, pero vamos a tomar estos tres textos, estos tres versículos en los distintos citas que voy a mencionar, porque allí usted va a poder sencillamente tener la referencia de la importancia de que Dios nos permite, ¿verdad?, afirmar el valor de la presencia como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Ahora, qué bendición que cada creyente tiene la oportunidad de mirarse, tiene la oportunidad de verse, tiene la oportunidad de reconocerse. Es algo realmente maravilloso. No se puede describir de manera lógica que el Dios eterno, sublime, excelso, haya decidido de que cada creyente se convierta prácticamente en morada de Dios, en morada del Padre, en morada del Hijo, en morada del Espíritu Santo. Realmente eso es sencillamente un misterio. Lo recibimos por fe.
lo recibimos con gratitud, lo recibimos con compromiso, pero lo recibimos también entendiendo que Dios se manifiesta de una manera especial en este concepto de ese Dios trino, que se mueve, que se manifiesta de una manera especial. Mira lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es realmente algo supremamente especial. Que el Espíritu de Dios haga presencia, viva, more, esté en la vida de toda persona que ha decidido seguir a Cristo, que ha decidido ser un discípulo. De allí el valor e importancia que nos miremos, nos reconozcamos como esos discípulos donde mora el Espíritu Santo de Dios. El segundo texto, 2 Corintios 6:16, dice, a ver si me alcanzan los lentes, ¿verdad? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es una referencia al Antiguo Testamento. De tal manera que vemos la importancia de la relación que hay, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en relación al concepto de templo. Pero también somos templo del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Es realmente algo especial solamente decir, Señor, gracias por hacer de mi vida tu morada, ese templo especial. Ahora, como templo de Dios, el llamado a la conciencia es apartarnos de todo pecado. Y aquí tenemos que definitivamente entender lo que es pecado. Y pecado es no hacer lo que Dios demanda de nosotros, porque inclusive siendo creyente y estando consciente de lo que implica el pecado, nosotros no obedeciendo a Dios dentro de lo que Dios ha demandado para con nosotros nos es pecado. Entonces, cuando pensamos en esto, necesitamos definitivamente hacernos conscientes. Y si somos honestos, tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque a veces es tan fugaz este concepto, es tan a veces ignorado, que podemos estar desobedeciendo en algunas cosas que Dios ha demandado de nosotros, en algunas tareas, en algunas responsabilidades, en algunos llamados, en algo particular, y no estamos haciendo las cosas tal como nos lo pide el Señor. Pero como referencia de templo también están pensando en la vida del creyente como discípulo, como individuo, como persona. O sea, es mi responsabilidad como hombre, como individuo. Habla en este caso de la comunidad de fe, los creyentes, los seguidores del Señor, ya un momentito, los seguidores del Señor como cuerpo de Cristo, como iglesia. Realmente la iglesia o el liderazgo de la iglesia está preparando a sus creyentes a mirarse como individuo, pero también para mirarse como, perdón que hubo un accidente por aquí, también para mirarse como cuerpo, como iglesia. Entonces necesitamos, en este caso, trabajar en este concepto. Es un llamado a la conciencia. Listo. La siguiente lámina vemos la advertencia. Hay una advertencia aquí. Y lo primero es que consideremos esta advertencia. Considerar no destruir el templo de Dios. Y date cuenta que estamos hablando ahora del concepto de templo como cada creyente, pero también como un cuerpo. Y dice el texto en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, es interesante que debemos, como una advertencia, tener en cuenta que podemos contribuir a destruir el templo, no solamente en lo personal, sino en lo colectivo, como iglesia, como comunidad de fe. Por lo tanto, es importante evitar también, como dice 1 Corintios 3, todo el capítulo, es interesante revisarlo, pero es importante evitar todo tipo de contiendas,
todo tipo de celos, todo tipo de pleitos que lo que hacen es dañar el cuerpo de Cristo, el templo del Dios vivo. Entonces, de allí la importancia de cultivar buenas relaciones, mantener, sustentar buenas relaciones, con respeto, con dignidad, porque se trata de que somos parte de ese templo de manera colectiva, pero también de manera personal. Pero también debemos tener respeto y cuidado para con nuestros hermanos. Y ese respeto y cuidado comienza en mí. En lo personal, yo debo respetarme, yo debo cuidar de mí, para también poder cuidar y respetar y valorar a otros. Dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, que ninguno agravie, y mire estas palabras, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Entonces, es importante que cultivemos, mantengamos unas buenas relaciones con tal de no destruir el templo de Dios. En la siguiente lámina estaremos observando, el mandamiento de Dios. ¿Qué vamos nosotros a obedecer? ¿Qué vamos a seguir? ¿Cuáles son las directrices? ¿Hacia qué nos está llamando el Señor? Lo primero es que como templo estamos llamados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Primera de los Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y esto es clave, esto es importante. El glorificar a Dios le da importancia a este precio, a este valor que Dios pagó por nosotros a través de su Hijo. Y nosotros necesitamos considerar ese valor. No podemos ser ajenos a ese gran precio. El otro mandamiento tiene que ver la importancia de limpiarnos de todo pecado. Es algo permanente, es algo constante, es algo que debe fluir, es un crecimiento. ¿Hay algún problema con el internet para ellos? Pero ahí ustedes siguen la lámina donde dice, ella está hablando acerca de limpiarnos de todo pecado en 2 de Corintios 7:1, que dice, así que amados, puesto que todos tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También presentar nuestro cuerpo a Dios, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros miembros a Dios. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ese es el mandamiento. Si ellos entran otra vez, le damos. Pero ahí está el versículo para memorizar. ¿Acaso que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Ok, se nos falló la señal. Okay, volvimos. Pueden hacer la conclusión, pueden seguir, no se preocupen. Estamos a buen tiempo. Yo creo que estaban ahí. En la lámina anterior, pastor. Ahí está. La lámina anterior, ahí. Ok, entonces hemos dicho que como mandamiento glorificar a Dios. Tú eres el que está fuera de la bendita. Esta historia no se aprende en una esquina jodiendo, o sea. No se preocupe. Yo le dije a él, porque yo hablé con él dijo, como dio a entender que... Continúe. Pueden continuar, hermano.
Ok. Lo siguiente es presentar nuestro cuerpo, ¿verdad? Como esa oportunidad que tenemos. Miren lo que dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es algo permanente. Y lo otro es diferente, apartado. Finalmente, presentar nuestros miembros a Dios. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros pecados como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ya no ignorando lo que antes o como vivíamos anteriormente, ahora definitivamente como siendo ese instrumento de Dios en justicia. Siguiente lámina. Muy bien, en la siguiente lámina vamos a encontrar el texto clave de esta lección, que es 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿verdad? Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. En Reina Valera dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí vamos a resaltar en este texto 5 verdades, sencillamente como para afirmar y resaltar el valor de vernos y reconocernos como templo. Lo primero es la identidad. Somos templo, somos cualquier cosa, y esto nos va a ayudar a el segundo principio importante, clave, que nos debe recordar este texto a memorizar. Es que estamos llamados a tener una relación con Dios, porque la misma presencia de Dios está en nosotros, dice el texto. Entonces hay un llamado a relacionarnos, a tener comunión plena, constante, permanente con Dios. Eso nos lleva a recordar un señorío. ¿Cuál es esto? No somos dueños de nuestro cuerpo, es decir, no puedo vivir la vida cristiana o lo que yo creo que Dios demanda de mí a mi manera. No debo ir a esa fuente, a quien yo represento. Pero también el señorío hay que mirarlo como un principio de mayordomía. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, la importancia de cuidar de este cuerpo. Pero también vemos ese elemento de redención. Somos ahora templo del Dios vivo porque hemos sido redimidos. Fuimos comprados por precio. Y qué bonito, qué hermoso es mirar esa figura, esa imagen, esa verdad de que usted y yo ahora tenemos redención. Ahora somos libres para bendecir el nombre de Dios, libres para relacionarnos con Dios, libres de todo peso, de todo pecado, para tener comunión con Dios. Siguiente lámina, ya para reflexionar y finalizar nuestro tiempo. Hay algunas realidades que queremos recordar, que nos invita esta lección. Soy una referencia del templo de Dios. En algún momento el pueblo de Israel se sintió muy orgulloso de la estructura externa, pero cada elemento interno del templo que Dios había demandado de su pueblo desde el principio, cada elemento que había ahí tenía un valor importante para el pueblo. Otra reflexión que podemos hacer de esta lección, ¿verdad? Aparte de la pregunta que aparece al final del capítulo 5 o de la lección 5, aparte de esas podemos también pensar o reflexionar. Mi estilo de vida y de hacer las cosas dejan ver la unidad del Dios Trino. Es posible que estemos pensando algo, inclusive como cuerpo, y cada uno pensando no en la unidad donde vamos a ver siempre un trabajo en equipo, sino podemos estar pensando nosotros inclusive dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, estar trabajando de manera aislada. Una tercera pregunta para reflexionar. ¿Rindo cuenta a Dios por ser dueño de mi vida? Eso no solamente lo vamos a hacer en la eternidad. Nosotros necesitamos a diario hacernos esa pregunta. ¿Realmente yo estoy rindiendo cuenta a Dios de lo que hago, de lo que pienso, de lo que tengo, e inclusive cómo estoy preparando a otros? Una cuarta reflexión puede ser, ¿estoy consciente del alto precio que pagaron por mí? ¿Estoy valorando eso? ¿Estoy viviendo la vida del discípulo que Dios espera que viva?
Eso es muy importante que lo revisemos una y otra vez, porque ha sido una gracia que nos ha alcanzado. Y un discípulo definitivamente tiene que aprender a rendir permanentemente una adoración constante al Dios Trino. Y somos una carta abierta. Hoy en día hay mucha gente enojada, y no tal vez enojada con Dios, sino enojada por el estilo de vida de algunos que dicen ser creyentes, pero definitivamente viven a espalda a todo lo que Dios nos ha enseñado desde un principio. De tal manera que esta lección parece sencilla, pero por lo menos a Josué y a mí nos hizo pensar mucho. Y fue muy importante recordar definitivamente quiénes somos y quién es la identidad que Dios nos ha dado a través de su palabra, ser templo del Espíritu de Dios. Gracias, Pastor Eleazar, por con nosotros, y estamos en el tiempo donde nos sigue ahora. Qué bueno, gracias a Dios por por Josué y Carmen, por enseñarnos esta parte de esta lección tan importante de soy templo de Dios. Ellos nos ayudaron a recordar que ese es un concepto que Jesús introdujo y que el apóstol Pablo desarrolló por esa gracia de Dios para darnos a entender a nosotros y que nosotros entendamos que somos templo de Dios. Entender que a veces se refiere al templo de Dios como la iglesia en plural, y a veces puede referirse también a nuestro propio cuerpo. Pero esos tres textos bíblicos centrales, por decir así, que se usan, como es Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 6 y Segunda de Corintios 6. Es importante, nosotros podemos aprovechar esta oportunidad hasta para enseñar un principio de hermenéutica, como es analizar el texto bíblico a la luz del contexto. Y es bueno que nosotros ayudemos al estudiante, ayudemos al nuevo creyente a mirar los tres contextos que hay en cada uno de esos versículos, en cada una de esas afirmaciones. Por ejemplo, Primera de Corintios 3, cuando usted ve el contexto es las divisiones, contiendas, enemistades y situaciones en la iglesia. Ese es el contexto. Entonces, Primera de Corintios 3, cuando usted ve que el apóstol Pablo le dice soy templo de Dios, él no le dice ustedes son templo de Dios. Él le dice, es como decir, ¿acaso ustedes no saben que son templo de Dios? Por eso una de las verdades que ellos enseñaron es esa parte de tratar de hacerlos conscientes precisamente de su identidad en Cristo como templo de Dios. Le digo, ¿acaso ustedes no saben que son templo de Dios? Entonces, cada uno de esos tres textos estaba contrarrestando pecados específicos en la iglesia. Y esos pecados específicos es interesante que nosotros podamos mencionarlo. Ya dijimos en Primera de Corintios 3, es la división, la enemistad, los pleitos, los celos, las contiendas entre los hermanos. Entonces, cuando él dice, ustedes no saben que son templo de Dios, están destruyendo el templo de Dios. Y están destruyendo el templo de Dios porque están causándose daños a ustedes mismos. Están causándole daño a los hermanos. Están causándole daño a la iglesia de Cristo. Entonces, si ustedes destruyen el templo de Dios, Dios lo destruirá a ustedes. Esa parte a veces uno no quisiera mencionarla, como taparla allí que no aparece, pero dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y cuando usted hace relación de ese texto con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 6, que ellos mencionaron también, que usted hace relación, que dice, no sé quién está con su micrófono.
Bueno, cuando usted lo relaciona con Primera de Tesalonicense, que también leyó Josué y Carmen, que dice que ninguno engañe ni cause daño a los hermanos. Cuando dice, porque el Señor es vengador de todo esto, asocie esa frase, porque el Señor es vengador de todo esto, con lo que dijo Pablo, Dios lo destruirá a él. Entonces, si nosotros destruimos el templo de Dios, entonces, destruir el templo de Dios, uno siempre lo ha visto como no causarse daño a sí mismo. Y eso tiene sentido, eso es correcto, es un enfoque correcto, porque si nosotros somos templo de Dios, si nuestro cuerpo es templo de Dios, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo y mantener nuestro cuerpo alejado de todas las cosas que puedan causarle daño, tanto físico como espiritual. Pero tenemos que entender, según el contexto, que destruir el templo de Dios es causarle daño a los hermanos y es causar daño a la iglesia. Y esta es una buena ocasión para ayudar a entender a los hermanos que toda persona que recibe a Cristo en su corazón es templo de Dios. Y que si yo hago algo en contra de un hermano, estoy destruyendo el templo de Dios, porque ese hermano es templo de Dios. Y si yo hago algo en contra de un hermano, entonces lo estoy haciendo en contra de Dios. Y el Señor puede tomar acción en mi contra. Si yo estoy siendo injusto, engañando o causándole daño a cualquier hermano. Y si lo hacemos en la iglesia del Señor también. Es muy importante respaldar eso con la actitud de David. Porque David, todos nosotros conocemos cómo el rey Saúl se ensañó contra él hasta para matarlo. Pero cómo David tenía ese temor de levantar su mano en contra de Saúl. Cuando Dios lo entregó aún hasta en su mano, que cortó aquella pedacito de su capa y todo eso, hasta le pesó. Pero David dijo, ¿cómo voy a levantar yo mi mano contra el ungido del Señor? Y así debería ser nuestra actitud, debe ser nuestra actitud hacia los demás hermanos, hacia todos los hermanos que son parte del pueblo de Dios. No, nosotros, ¿cómo vamos a levantar nuestra mano contra nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a engañar? ¿Cómo vamos a hacer cosas que le causen daños a ellos? Si nosotros lo hacemos, lo estamos haciendo en contra de Dios. Estamos destruyendo el templo de Dios. Y esta es una clase que puede ayudarnos a nosotros a enseñar ese temor, ese cuidado y ese respeto que nosotros debemos tener hacia los demás hermanos en Cristo. Porque muchas veces nosotros, no miramos o no tenemos temor a veces lo que hablamos, lo que decimos en contra de los hermanos y cómo podemos causarle daño a otros. Yo no sé cuántos años tiene usted en su vida cristiana, pero yo mismo, a veces hasta como pastores, nosotros podemos causar daños y podemos destruir a otros de la manera como hablamos, de la manera como nosotros actuamos. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso y reconocer que cada hermano, cada hijo de Dios es un templo de Dios y merece nuestro respeto, merece nuestro cuidado y merece que nosotros podamos tener cuidado sobre ello y no causar ningún daño. Si usted mira 1 Corintios capítulo 6, usted ve el contexto. Pablo le dice a ellos, ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo. Cuando usted analiza el contexto, usted va a ver algo clave ahí. Usted va a ver que en el contexto Pablo estaba contrarrestando la inmoralidad sexual. Estaba contrarrestando la fornicación.
porque en Corinto tenían hasta en el templo, los impíos tenían el relacionarse o el tener relaciones sexuales con prostitutas en el templo de ellos y de sus ídolos, era parte de su adoración. Entonces, las personas que habían creído en el Señor, algunos a lo mejor pensaban que podían vivir de la misma manera. Y Pablo le dijo, no, ahora ustedes son templo del Espíritu Santo. Y usted ve cada versículo, dice, el cuerpo no es para la fornicación. La voluntad de Dios no es la fornicación, es que se aparten de toda fornicación. Ese es el contexto. Eso es lo que Pablo está tratando de contrarrestar. Entonces, esa es una buena oportunidad para nosotros. Si nosotros estamos enseñando a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos del Señor, le dice, ustedes son templo de Dios Padre. Entonces, Dios es Padre de todos, todos somos sus hijos y no podemos causarle daño ni a los hermanos ni a nadie. Ustedes son templos del Espíritu Santo. Ya no pueden participar más en la inmoralidad sexual. Ya no pueden vivir en el adulterio, en la fornicación, en la pornografía o en cualquier tipo de inmoralidad sexual. Y cuando usted ve 2 Corintios 6:16, entonces usted busque ahí qué pecado estaba contrarrestando Pablo. Cuando usted se ponga a buscar, usted va a encontrar la idolatría. Y ahí el apóstol Pablo le dice, ¿qué acuerdo hay entre Cristo y los ídolos? Y por eso cuando dice, ustedes son templo del Dios viviente, el Dios viviente se está refiriendo en un sentido no a Dios Padre, no al Espíritu Santo, se está refiriendo a Cristo. Y le dice, no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios, entre Cristo y los ídolos, entre el templo de Dios, los ídolos, entre Cristo y Belial. Pero está contrarrestando la idolatría. Entonces es una buena oportunidad para decirle a los hermanos, usted es templo de Dios, usted es templo de Cristo, del Cristo vivo. Ya no puede seguir adorando los ídolos muertos. Entonces, es muy importante cuando usted usa esos tres textos, que ayude aún hasta el nuevo creyente a encontrar el contexto y a encontrar esos pecados que el apóstol Pablo estaba contrarrestando, que en nada nos identifican como templo de Dios. Nosotros somos templos de Dios, que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Bueno, eso quería complementar. Ahora, si usted tiene alguna pregunta o algo que añadir, esta es su oportunidad. Puede hacerlo. No pierda minutos porque se cierra. Ajá. ¿Quién va a intervenir? Acá, hermano. Dígalo, pues. Ok, cada vez que escucho hablar del tema, obligatoriamente me siento obligado a pensar en el nuevo creyente. Al nuevo creyente nosotros podemos interpretar, entender lo que ustedes están diciendo o lo que estamos conversando. Ahora, explicarles a ellos de que somos templo del Espíritu Santo, a algunos les parece un mundo nuevo. Y es fabuloso cuando podemos nosotros entrar a explicarle ese mundo nuevo de cosas que desconocen, que les parece mentira, que les parece una fantasía. Muchos se abren fascinados al tema, al saber de que su corazón, de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Otros dicen, ¿cómo es posible? Si yo soy una persona, soy demasiado cochino, yo hago esto, hago todo aquello. Entonces uno toma esa oportunidad para comenzar a explicarle todo el proceso. Y es una maravilla, pues, poder compartir con ellos el tema y de una vez enlazar el tiempo para compartir con ellos, para comenzar una amistad, si no es que la tienes ya,
¿verdad? Una amistad profunda, una amistad seria, porque es algo que tú le estás diciendo que para ellos es novedoso, es algo fascinante. Yo recuerdo cuando a mí se me presentó esto, a mí me parecía increíble. Pero entonces ahora que yo experimento enseñárselo a otros, hablar pues de la maravilla de que nosotros gozamos de ser templo de Dios y de cuáles son ahora mi responsabilidad como templo de Dios. Algunos dicen, no, esto es demasiado para mí, yo me siento cómodo como estoy. He conversado con muchos que se hacen llamar católico, apostólico y romano, y dicen, no, yo estoy cómodo así como estoy porque a mí mi religión no me prohíbe nada. Tomamos el tiempo para decirle que no es que se le prohíbe nada, sino que a medida que vas conociendo a Dios, ese amor por Dios es el que te hace dejar de hacer cosas que tú antes hacías y que ahora por conocerlo sabe de que a él no le agrada. Entonces ese amor te lleva a dejar de hacer esas cosas y entiendes pues de que como eres templo de Dios por amor a él, entonces oye, dejas esa basura, dejas esa vida cochina, corrupta que llevabas anteriormente, porque por amor a él y entendiendo de que eres su templo, quieres mantenerte limpio, puro, agradable. Amén. Qué bueno, hermano. Gracias por su aporte. Eso es realmente increíble. Aprenderlo y enseñarlo es algo muy especial en nuestra vida y es parte de la maravillosa obra de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? Añadir, preguntar. Las diapositivas que presentó Josué y Carmen van a estar disponibles. La vamos a colocar allí en el grupo de diplomado para que usted pueda tenerla. Me llamó mucho la atención la última parte donde ellos ponen si usted se aprende las 5 palabras. Yo recuerdo, así a simple vista, recuerdo redención, porque fuimos comprados. Recuerdo relación. Recuerdo señorío. Y recuerdo adoración. Me falta una, no sé cuál es la que me falta ahí. Pero, ¿cuál? Identidad es la primera. Ah, identidad. Me falta identidad. Ok. Identidad, relación, señorío, redención y adoración. Esas 5 palabras son muy importantes y hasta pueden ayudarnos ayudarnos a como ser hasta un fondo o una referencia para nosotros hacer la explicación de todo el contenido de esta lección. Ok, ¿alguien más quiere añadir algo? Pues ya hablo uno solo, por lo menos 3 lo mínimo. Si no están raspados todos van a pagar justo por pecadores. Ok. Ajá, ¿quién más quiere participar? Hermana Marisela y Iván Arán. Dele pues, hermana Marisela. Active el micrófono, hermana Marisela, para que pueda hacerlo. Marisela Destache. A ver si activa el micrófono. Marisela, en la parte de abajo de tu teléfono, en una de las esquinas, tienes un micrófono. Si le das allí, liberas el sonido y podemos escuchar. Ya, ahora sí, hermano. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Bien, yo quería compartir aquella parte. El cristiano tiene que hacerse consciente que como somos un solo cuerpo, mi vida, mi relación con Dios afecta la comunión del resto de la iglesia con el Señor.
Sí, señor. No somos libres. Cristo compró mi libertad. Y aunque yo soy libre en Cristo, yo estoy rendida a Él. Es una libertad relativa. Tengo la libertad que me da el perdón, la comunión con Él. Pero yo debo hacer lo que a Él le agrada. Y no está permitido para mí decir, por ejemplo, esta es mi vida, hago lo que me gusta, esto es lo que yo quiero. Me debo al Señor. Y de la misma manera como no tengo esa posibilidad, sí la tengo, de hecho la puedo hacer, pero yo debo ser consciente que mis acciones, mi relación con el Señor, mi comunión con Él, su estado afecta el resto del cuerpo, que es la iglesia. De igual manera, así como se está destacando hoy en cuanto a la conducta, fornicación, actividad sexual, pero todas las demás actividades que yo haga con mi cuerpo afectan la comunión del resto de la iglesia con el Señor. Y yo debo ser consciente de eso. Muchas veces nos requerimos, ay, el hermano no me llamó, no me tomó en cuenta, no me trató bien, porque estoy viendo de allá hacia acá. Pero también yo debo ser consciente que mi conducta, mi relación con Dios afecta necesariamente la devoción del conjunto de la iglesia hacia el Señor. Qué bueno, gracias por ese aporte, hermana Marisela, y importante. Y es por eso que tanto habla del templo de Dios en plural como en singular. Y por eso mismo, porque afecta todo lo que somos parte del cuerpo de Cristo. El pastor Iván Naranjo. Yo me voy siempre con la idea de que el discipulado, ¿no? O sea, nosotros está bien, la mayoría somos pastores y misioneros acá y ya conocemos el tema en general, pero ¿qué del nuevo creyente? Que es el enfoque nuestro, ¿no? En la discipulación, o sea, evangelizar para captar nuevas personas y aún en la iglesia tratar de hacer aquellos que están un poquito inmaduros. Con respecto al templo, ¿no? Traemos un concepto establecido ya de que los templos son estructuras de bloque, edificaciones, etc. Y eso para el nuevo creyente es algo puntual. Nosotros ya sabemos que como creyentes somos el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Pero qué de ello? En el Antiguo Testamento Dios lo vemos habitando en el tabernáculo, luego en el templo construido por Salomón y quizás ya en el templo de Herodes, no sé hasta qué extremo, no he profundizado en eso. La Iglesia Católica pues tiene su estructura de templo, lleno de ídolos, lleno de íconos, etc. Y esa es la percepción que ellos traen cuando nosotros lo evangelizamos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba en el tabernáculo, columna de fuego, columna de nube, y en el templo igual lo hacía en una presencia muy evidente para todos los que estaban allá. Ahora, somos el templo y la morada del Espíritu Santo, traemos a un nuevo creyente a la presencia de Dios mediante la declaración de fe que hace. Le vamos a enseñar que es el templo y la morada del Espíritu Santo, y es entender que si antes no había esa relación ídolo con él, o si la tenía, o sea, el templo era lleno de ídolos, ese es mi templo, ahora hay que traerlo a una realidad, eres el templo. ¿Qué pasa? Esa presencia que se manifestó en el Antiguo Testamento, columna de fuego, columna de nube, la presencia del Señor en el tabernáculo y en el templo, ahora está en el creyente como tal. Cosa que no vivieron ni los profetas, porque los profetas tenían la unción sobre ellos. Mientras que ahora la realidad es que donde caminemos individualmente, cada uno tenemos el Espíritu Santo. O sea, Él es el que nos va a guiar, el que nos va a orientar. Él es el que guía en esta gracia inmerecida que tenemos para llevarnos a una correcta relación con el Señor. Lo unimos a la clase
número 6, la que vimos antes, ¿no? Sí, la 6, volteamos, regresamos a la 5. O sea, el creyente debe entender que al estar, que la conexión con Dios Padre y con Dios Hijo es a través del Espíritu Santo que mora en él. Por eso tenemos el acceso a Dios directamente. Eso es lo que debemos tratar de llevarlos a ellos a esa realidad. Que viven, caminan, comen, duermen y hay un espíritu, pero es el Espíritu Santo, ya no es un espíritu inmundo, ya el espíritu de él inclusive queda opacado, el espíritu del creyente, ante la presencia de dejar crecer el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en la vida de cada uno. O sea, como una realidad palpable, espiritual pero palpable. No vivo yo, pero vive Cristo en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? En la presencia del Espíritu Santo. Muchas gracias. Sí. Hay un texto en Juan que dice, el que me ama mi palabra guardará, yo le amaré, vendremos a él y haremos morada con él. Qué bueno tener esa conciencia y es de esa presencia permanente de Dios con nosotros. Hermana Nelina Núñez. ¿Puede Sí. Nelina, pero bueno, aquí Nelina. Vamos, aprendiéndolo. Llama la atención dos cosas en relación a esto. Me gustó mucho la manera como lo expuso Josué y Carmen. Felicitaciones y muchas gracias por eso, mis hermanos. Pero llama la atención que en ocasiones nosotros, los que estamos al frente, olvidamos estos pequeños detalles. Olvidamos que somos templos, olvidamos que estamos al servicio del Señor, olvidamos que no podemos dañar al otro, lo olvidamos y entonces hacemos daño y hacemos daño feo. En una experiencia ahora de enero en la iglesia, que la asociación vino hasta nuestra iglesia y la intervino y tuvimos muchos problemas internos, pues resulta que el 87% de la membresía de la iglesia son nuevos creyentes. Entonces la pregunta primaria que ellos me hicieron es, ¿así es el pueblo de Dios? ¿Así son todos que vienen y hacen daño? Usted no nos está enseñando que nos debemos amar. Entonces, ¿cómo es esto? Y sentarse y hablar con ellos y explicarles esta clase, pero sin esta clase, es decir, no la clase, sino explicarles la realidad. Nosotros somos templos, nosotros debemos amarnos, nosotros debemos... Fue duro y todavía no hemos salido de ese choque que nosotros como iglesia tuvimos con la asociación. Es decir, ya lo pasamos con la asociación, pero el problema quedó dentro. Usted nos está enseñando que nosotros debemos crecer espiritualmente, pero estos son líderes y vinieron a dañarnos. Ellos son los pastores de otras iglesias y vinieron a hacernos daños a nuestra casa. Esto hace que cada vez más nosotros podamos refrescar esto, decírnoslo de la manera como Carmen y Josué lo dijeron otra vez. Qué rico es, qué sabroso es. Y a veces, creo que a veces no hablamos porque estamos pensando o porque nos llegó y entonces estamos reflexionando cómo manejamos todas estas cosas en la realidad de nuestras congregaciones, de nuestros nuevos creyentes, de nuestra comunidad en términos generales, con el otro pastor, con la otra persona que está al frente de la iglesia. ¿Cómo hacemos esas cosas? Entonces, es allí donde tenemos la dificultad y donde a veces nosotros decimos, papá Dios, explícame. Si todos sabemos esto, si todos vivimos esto, si todos practicamos esto, o como dijo la hermana ahorita, ¿no? Lo que tú haces inmediatamente le está afectando al otro o le está haciendo de bendición al otro. Entonces tenemos que cuidarnos. Parto de la premisa de que la relación con Dios es íntima, privada y personal. Pero sin duda alguna Jesús tenía razón en decir que por sus frutos los conoceréis. Y esta clase nos lleva a eso. ¿Qué estamos haciendo para que realmente podamos decir al mundo con nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestro ser, somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios y esta es nuestra identidad? No es fácil, es difícil. Sí. Quizás por eso haya el silencio. Gracias. Sí, claro, gracias, hermana. Esto nos enseña que no es solamente la iglesia de Corinto
la que necesitaba que Pablo le dijera, ¿acaso no sabéis que soy templo de Dios? ¿O ignoráis que soy templo del Espíritu Santo? Nosotros también necesitamos recordar eso y necesitamos en alguna manera que nos ayuden, que nos digan, que nos hagan ver todo eso y que no nos olvidemos de eso. Eso es muy interesante. Pastor José Guedes, tiene la oportunidad. José Guedes. Bueno, yo creo que quedó con la mano levantada. Pastor José Guedes de San Carlos. Bueno, hermanos, qué bueno. Yo voy a terminar aquí la grabación.